Hola a todos, bienvenidos a un video más. El video de hoy siento que es un tema un poco complejo, ¿ok? A ver, y les voy a dar un poco de contexto. El tema trauma realmente, a como se está explicando de hoy en día, las diferentes teorías y ramas y abordajes que se les está dando hoy en día, es relativamente nuevo, ¿ok? Hay muchos profesionales que no vieron o que no fueron entrenados en este tema, ¿ok? Entonces no es nada raro que haya profesionales de psicología, psiquiatría o medicina en general que no estén entrenados en este tema, porque realmente les digo, porque a mí nadie me entrenó, nadie nunca me introdujo al tema de trauma. Esto yo lo hice solita por parte de mi desarrollo profesional. Nunca nadie me habló del tema, ¿ok? Entonces, mucho es investigación, curiosidad, mira que te encontraste un texto, que te encontraste un ensayo, algo, y ahí vas profundizando, ¿ok? Entonces, el tema trauma también para mí es relativamente nuevo. Conforme voy teniendo curiosidad, alimentándome con los casos, con los pacientes, voy ampliando ese conocimiento, ¿ok? Entonces es un conocimiento en desarrollo, ¿ok? Y conforme profundizo más, les puedo generar más contenido a ustedes, que los ayude. Esa es mi intención, ¿no? El tema de hoy es un tema que me ha costado digerirlo de nuevo. Nadie me lo ha explicado, no me lo explicaron en la universidad. Yo he ido desarrollando este conocimiento y cuando les digo es conocimiento que se va ampliando en el tiempo, ¿okay? Entonces el tema de hoy es un poco complejo porque involucra mucho el lenguaje muy profundo. Voy a hablar un poco del funcionamiento del cerebro, un poco porque no quiero enrollarlos, lo que quiero es que les quede la información clara. Pero sí voy a tener que mencionarlo en algún momento, ¿ok? Si se enredan con los términos, con los nombres, eso no es tan importante. Lo doy por si de repente acá hay alguien que está un poco más enterado del asunto y que me entiende un poco mejor. Pero no afecta en nada al mensaje que quiero dar el que no entiendan de qué región del cerebro estoy hablando. No pasa nada, ¿ok? Simplemente sigan adelante con el video, al final lo van a entender, ¿ok? Y si hay alguien que realmente está más adentro en este tema, me encantaría que me lo hicieran saber, pues para yo darme el permiso de poder profundizar un poco más en estos temas, ¿ok? El tema de hoy es el dolor crónico, ¿ok? Dolor crónico, por ejemplo, fibromialgia, es el mejor ejemplo que puedo encontrar. Fibromialgia, una enfermedad que es relativamente difícil de diagnosticar, no tiene una base biológica conocida hasta el momento. Y si ustedes conocen o son un poco familiares con el término de la fibromialgia, saben que es un dolor que va y viene. No hay un tratamiento conocido. El dolor a veces se mueve incluso por diferentes partes del cuerpo, pero es un dolor crónico, es algo que no tiene cura, ¿okay? Para que lo puedan asociar con ese ejemplo. El dolor crónico es un síntoma de la desregulación del sistema nervioso. Ya hemos hablado un poco de la desregulación del sistema nervioso, ¿ok? Si les interesa conocer un poco más profundo este tema, déjenmelo saber y grabo un video aparte únicamente donde les hable y les explique sobre el sistema nervioso. Sería un tema un poco más profundo, un poco más técnico, pero creo que tal vez a ciertas personas les ayudaría a entender un poco más. Entonces, por favor, déjenmelo saber, un mensaje, un comentario, lo que sea, y yo lo grabo por aparte para que el tema quede todavía más amplio. ¿Qué es la desregulación del sistema nervioso? ¿Qué es el sistema nervioso? El que a grandes rasgos controla nuestros nervios, nuestras reacciones. Pasa algo y quién es el que dice cómo reaccionar a esa situación inesperada. El sistema nervioso. Imagínense una sorpresa, imagínense una noticia, imagínense algo que ustedes no se esperaban, una situación que de cierta forma les impacta porque no es parte de su día a día. El sistema nervioso está involucrado. ¿Okay? La desregulación, que es un sistema nervioso que no ha conocido
que no sabe cómo calmarse. Les doy un ejemplo. Personas que se asustan muy fácilmente, que están acá concentradas trabajando y de repente escuchan un golpe o que algo se cae o alguien llega y les saluda por detrás y se sobresaltan. Esto es un síntoma de un sistema nervioso desregulado. Tú estás en calma, en tranquilidad. ¿Por qué estás esperando o por qué reaccionas de una forma alterada ante un estímulo? Este es un claro síntoma muy pequeño de una desregulación del sistema nervioso. Ya el tema de las personas que se sobresaltan muy fácilmente es un tema aparte. Entonces, ya este tema lo he hablado un poco, porque de nuevo siento que es un tema muy profundo en varias publicaciones, de que el dolor físico, de que, te cortaste, eso es un dolor físico, está sucediendo. Y el dolor emocional, de que por ejemplo, tu novio terminó contigo. Eso es un dolor emocional, no está pasando nada en tu cuerpo, pero te duele. Los mecanismos en mi cerebro que identifican las dos situaciones, las redes de comunicación, mírenlo así, es un mensaje, algo que estoy recibiendo, un me corté, viene de afuera, un terminó conmigo, viene de afuera, mi cerebro lo interpreta y dice dolor. Son dos tipos de dolores, uno es físico, estoy sangrando, me está doliendo, y el otro es emocional, me dejó, me duele. Pero las redes de comunicación, el caminito, es exactamente el mismo. Por eso es que es interesante el tema del dolor. ¿Por qué? Porque imaginemos que no fue que mi novio terminó conmigo, pero quedamos en salir el fin de semana y yo estaba muy emocionada y de repente me cancela. Es una situación que a mí me duele y que a mí me genera algo en mi cuerpo como si me hubiera cortado, como si me hubiera golpeado. Si me van entendiendo, es el mismo, mi cerebro registra el mismo dolor y va a reaccionar de una forma muy similar en cuanto a las sustancias que libera en mi cuerpo. Hablemos de cortisol, estrés. Esto me duele, pero además me genera un estrés porque no sé muy bien qué hacer. No sé muy bien cómo reaccionar, no sé muy bien cómo tomármelo. Pero estamos hablando del dolor crónico. El dolor crónico es entonces uno de los síntomas más comunes del sistema nervioso desregulado. Entonces, el dolor emocional y el dolor físico utilizan las mismas redes neuronales, ¿sí? Y es posible, es lo que quiero hablar al final del video, que una mejor regulación emocional reduzca el dolor. Aunque el dolor no está 100%, en el caso del dolor crónico, no está 100% en mi cabeza, o sea, realmente yo estoy sintiendo dolor en mi cuerpo físico, pero si hay un estrés crónico, o sea, mi trabajo es muy estresante, mi vida es muy estresante, el lugar donde vivo es muy estresante, o traumático, esto va a dejar una huella en mi sistema nervioso, que me hace más eficiente, o sea, que genera una red, un camino más corto a ponerme en el modo supervivencia. Imagínense que si yo trabajo en un lugar muy estresante, con mucha carga de estrés, con mucha carga de reuniones, por ejemplo, habrán ciertas reuniones, reunión con el jefe, por ejemplo, reunión con el gerente, que a mí, de forma, con que yo solo vea, la siguiente reunión es con mi jefe, es con el gerente, mi cuerpo va a ser más eficiente, más rápido para ponerme en un modo de supervivencia. El modo de supervivencia que es anticipa lo peor. De nuevo, no hay ningún dolor físico real, pero mi cerebro lo está leyendo así. Esta desregulación puede intensificar el dolor.
esto es un ejemplo para que ustedes se lleven, si se identifican con la situación. Si trabajan en un ambiente muy estresante y resulta que ese día en particular amanecieron con un dolor, digamos un dolor de cabeza, o digamos un dolor de espalda, o con un poco de gastritis, y hay una situación detonante, estresante en mi trabajo ese día en particular, el dolor de cabeza, el dolor de espalda, la gastritis se va a intensificar. Es como decir que el cerebro se hace más sensible al dolor y lo siento, o sea, mi nivel de dolor aumenta. Entonces, el sistema nervioso puede estar sensibilizado y se vuelve como sobreprotector a las señales de dolor. De nuevo, no hay diferencia en mi cabeza entre el dolor físico y el dolor emocional. Y muchas veces este dolor es estrés. Es algo que me lastima, es algo que no me gusta, es algo que me genera disconfort. No es solamente dolor de me corté, me duele, me arde, sino es un dolor psíquico. No quiero estar en esta situación, me estresa estar en esta situación, me desgasta estar en esta situación. Para mi cerebro los dos son exactamente lo mismo. Yo lo voy a experimentar de una forma diferente, pero mi cerebro se activa de la misma forma ante las dos situaciones. Y la forma en que se procesan esas situaciones en el cerebro lo hacen aún más protector. De nuevo, este modo supervivencia lo que hace es querer anticiparme a lo que va a venir para protegerme. Todo mi cuerpo, todas sus reacciones y funciones tienen una meta, que es que yo sobreviva a cualquier costo. Por eso en algún momento he dicho, la felicidad no es la meta del cerebro ni el cuerpo, no les interesa mantenernos vivos a cualquier costo. Esta es la razón por la que es importante, a lo que vamos, examinar las creencias que impulsan las emociones. ¿Por qué a mí la reunión con mi jefe, con este gerente, me genera estrés? Porque en dado caso le generaría lo mismo a todos los que estamos en esa reunión. Y si tú haces un sondeo, si te ves en esta situación, qué raro, hay personas que van neutrales, que van como a un almuerzo, a una cena, no los veo estresados. Din, din, din. Esta es su señal. Entonces, esa es la introducción del tema, ¿ok? Vamos a lo profundo, para que me entiendan un poco mejor cómo es que funciona. Y sí, totalmente estoy leyendo, porque esto es un tema amplio y quiero cubrirlo y quiero que quede bien claro. Así es que me van a escuchar repetir, pero vamos a ir ampliando poco a poco, ¿ok? El video va a ser largo, va a ser denso, así es que tómeselo con calma. Es comprensible entonces que el dolor crónico puede causar fuertes respuestas emocionales, como por ejemplo la ira, el miedo, o la desesperación. Hay personas que ante el dolor crónico sienten todo esto. Miedo, ¿qué va a pasar conmigo? Se va a detener este dolor. La ira, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? Y la desesperación es tener el cuerpo fuera de control. Entonces, el cerebro, la red que se activa en el cerebro va a ser cada vez que tú experimentes dolor emocional, que una situación te duele, dolor físico, que te pasa algo físicamente en el cuerpo, te majaste, te golpeaste, te cortaste, te caíste, dolor social, como por ejemplo el rechazo. Estos tres tipos de dolores van a activar las mismas regiones en el cerebro. El cerebro no hace distinción. Estas emociones, el miedo, la ira, la desesperación, están asociadas con una mayor actividad en el sistema de alarma del cerebro, conocido como amígdala. ¿Okay? Es una región del cerebro, punto. Así como la corteza cingulada anterior y la ínsula. De nuevo, otra región del cerebro.
Pero esas son las partes del cerebro que se activan ante el dolor emocional, ante el dolor físico o ante el dolor social. Ajá. Una sensación que la amígdala, una parte del cerebro, considera amenazante depende de mí. Ajá. Y depende de si yo me considero lo suficientemente capaz para afrontar esa situación o no. De nuevo, el estrés es algo muy personal, muy individual. ¿Por qué a algunas personas les genera estrés revisar su estado de cuenta? ¿Por qué a algunas personas les genera estrés tener una reunión con el jefe, con el gerente, con el supervisor? ¿Por qué a otras no? Acaba mi sistema de creencias, de valores y estos recursos de afrontamiento. ¿Creo o no creo que soy capaz de afrontar esta situación? La sensación puede ser desagradable, de nuevo, una reunión con mi jefe, o un examen médico o un examen de conocimiento de la universidad, un curso, lo que sea, por decir algo. Si sientes que tienes elección, puedo hacer algo al respecto, la activación del estrés o el estrés que yo voy a percibir va a disminuir y el sistema nervioso se regula. ¿Sí? Si mi jefe se pone violento, si me reclama sobre tal cosa, le voy a decir esto, le voy a responder que esto, que lo otro. Estoy eligiendo cómo puedo reaccionar, cuáles son mis recursos de afrontamiento ante esa situación. Pero ¿qué pasa cuando no tengo elección? Cuando no puedo hacer nada, cuando se siente impuesto. El dolor, entonces, de nuevo, dolor emocional, físico o social, cualquiera de los tres, se va a percibir como abrumador e incontrolable. Va a provocar una fuerte ansiedad o ira o desesperación, cualquiera de las tres o las tres, lo que va agravando mi situación, que va a conducir a una mayor intensidad del dolor a pesar del grado de discapacidad física. De nuevo, fue que solo me corté, pero la situación en la que estaba hizo que esa cortada me doliera como si me hubiera arrancado un dedo. De nuevo, acaba mucho la percepción. Creo que todos hemos escuchado que hay diferentes grados de tolerancia al dolor. Bueno, eso está muy relacionado con esto. Porque hay personas, y esto casi que todos los hemos escuchado, tal vez si no conocemos a alguien lo hemos escuchado, de haber conocido o haber escuchado personas que ante una inyección se desmayan. Yo diría, es una inyección, sí duele, si es una posición vulnerable, si estás con dolor, ¿no? Pero hay personas que se ven con una cantidad de nivel de estrés, de dolor, probablemente algún recuerdo no muy agradable alrededor de las inyecciones o alrededor de las enfermeras, del medio hospitalario, lo que sea, y yo no tengo elección, tengo que ponerme esa inyección. Hacen que el sistema nervioso se desconecte por completo. Dicen, no logro lidiar con esta situación, bye, me desconecta. Entonces, el estrés crónico, volvemos a este punto, y la desregulación emocional pueden aumentar la actividad en la corteza cingulada anterior y la ínsula. O sea, van a esas redes, esos caminitos, van a estar más activos, más sensibles, que fue lo que mencioné ahora. Esta actividad neuronal aumentada, o sea que hay más trabajo en esa área del cerebro, va a amplificar el dolor. O sea, esa cortada, de nuevo, me dolió como si yo me hubiera cortado el dedo, literal. Porque está involucrada en la percepción del dolor, pero además en mi capacidad de regularme, en mi capacidad de calmarme. Sí, me corté, pero revisemos, ¿estás bien? Necesito buscar ayuda, llamar a la ambulancia, a las emergencias. Esa es mi capacidad de regularme, de decir, calma, veamos a ver qué pasó.
Y hay personas que totalmente pierden el control, incluso la capacidad de razonamiento. ¿Qué es esto? ¿De qué hago? ¿De cómo resuelvo la situación? Entonces, aquí viene el tema del estrés crónico y traumático. De nuevo, si yo recuerdo haber vivido una situación muy traumante alrededor de una cortada, eso se va a activar en mí como un recuerdo, como un evento, pero mi cerebro lo va a traer a la conciencia. ¿Para qué? Para protegerme. Recuerda lo que le pasó a tu tío la vez que se cortó y perdió el dedo. Mi cerebro, mi cuerpo quiere mantenerme íntegro, quiere mantenerme vivo con todas mis partes. Entonces, no solamente va a influir en el sistema nervioso, el estado de estrés crónico y traumático, no solo va a influir en mi sistema nervioso, sino también en las respuestas endocrinas, que quiere decir hormonas, lo que se libera en mi cuerpo a raíz de esa situación, y inmunitarias, que es el sistema inmunitario, la capacidad de mi cuerpo para lidiar con bacterias, con virus, la capacidad de cuidarme, que se pueden amplificar, que pueden amplificar aún más el dolor a través de varias vías del sistema mente-cuerpo. Y eso lo he mencionado muchísimo a través de los videos. La relación mente-cuerpo. No somos una mente aislada, no somos un cuerpo aislado. Los dos funcionan en comunicación constante. Que nosotros no nos demos cuenta o que no lo entendamos muy bien es otra cosa. Pero la mente influye al cuerpo tal como el cuerpo influye a la mente. Lo que yo percibo en mi cuerpo influye en mi mente y lo que mi mente percibe del mundo que me rodea influye en mi cuerpo. Espero que con eso les quede claro. Y va a generar procesos como por ejemplo inflamación. Acá en dolor crónico entran todos los procesos inflamatorios que conocemos. Colitis, gastritis, todo lo que tenga que ver con sistemas que se inflaman, artritis, por ejemplo. Todo esto es dolor crónico. Es un dolor que no tiene cura. Hay pastillas, hay medicamentos que pueden disminuir ese dolor, pero no se quita. Siempre está ahí presente. Entonces, en esta relación sistema mente-cuerpo, las creencias, lo que yo creo, va a tener un poderoso efecto y puede empeorar el dolor. Por ejemplo, una persona que padece fibromialgia, no es justo que yo tenga que vivir con este dolor y que nadie en mi familia más lo tenga. ¿Por qué a mí? De nuevo, ira, desesperación, miedo, todo eso va a empeorar mi cuadro. Si yo estoy sintiendo un dolor y tengo una creencia, un pensamiento como este, no es justo. ¿Por qué a mí? Puede llevar a la ira, puede llevar a la ansiedad, puede llevar a la desesperación, y puede movilizar al sistema nervioso simpático a que, por ejemplo, luche, pelee, se enoje o huya, se desconecte, se evada, se distraiga. Las creencias basadas en el miedo, pueden revisar toda la cantidad de información que tengo de publicaciones alrededor del miedo. Es difícil, yo sé, todos tenemos miedo. Yo, Karen, tengo montones de miedos, pero la cantidad de efectos secundarios que se generan gracias al miedo, no tienen idea. Entonces es algo que ustedes quieren ver, quieren observar, quieren conocer, identificar cuáles son mis miedos. Pueden aumentar la activación simpática y esta respuesta de huida. Algo realmente malo me está pasando. ¿Y cuántos casos hay en los hospitales de situaciones así? Donde hay un dolor, sí, pero hay una creencia tan grande: me voy a morir, este dolor no va a parar. De desesperación, que me movilizan a ir a buscar ayuda. O por ejemplo, en situaciones de estrés, voy a perder mi trabajo,
en esta reunión mi jefe me va a recordar tal tema, me va a reclamar por tal cosa y me va a despedir. Y tengo cuentas, tengo que pagar la casa, tengo mis hijos. Si ven cómo una creencia va haciendo la cosa peor. Por otro lado, hay creencias del tipo, esto va a durar para siempre. Nunca voy a lograr quitarme esto. No va a servir de nada intentar algo para mejorar. Ya no tengo arreglo. Por ejemplo, personas de fibromialgia que realmente se creen que no pueden sanar, que no pueden estar mejor, que ya ese es su destino. Como decimos, la cruz que me tocó llevar. Y van a estar de acuerdo conmigo en que eso se escucha montones. Ese discurso se escucha montones. Esto, de nuevo, va a conducir a la desesperación, haciéndote sentir impotente, deprimido, plano, ¿verdad? Imagínense un globo que inflamos y se desinfla y queda plano, arrugado, flácido. Eso es lo que genera en nuestro cuerpo. Los recursos para ayudar a tratar de regular el sistema nervioso pueden ayudarte a experimentar menos angustia y menos miedo por el dolor crónico. ¿Okay? Esto no se trata necesariamente de decirte la fibromialgia no es nada, la fibromialgia que es una creencia de tu mente. No, es tratar de ayudarle a la persona a que lidie con sus creencias, a enseñarle técnicas para regular su sistema nervioso y mantener el dolor bajo control. Imagínense como aplastarlo, que se baje. Esa es la meta. Ese es el fin de este video. Por eso les estoy dando toda esta explicación. Entonces, es posible que a través de esto que les mencioné, analizar las creencias y aprender a regular el sistema nervioso, el dolor crónico o social o emocional se vaya reduciendo. No se puede asegurar que va a desaparecer totalmente, pero por lo menos voy a tener una lección de qué hacer. ¿Cómo puedo decidir afrontar este dolor que estoy sintiendo? Y les voy a dejar ejemplos porque me interesa cómo ¿qué hago? Ya una vez que entendí esto, ya una vez que identifiqué todo esto en mí, ¿qué hago? Son herramientas básicas. De nuevo, deberían de darse en compañía de un profesional. ¿Okay? Pero no los voy a dejar sin nada. Examinar creencias mías o incluso de mis padres, incluso de mi familia. Puede ayudarte a cambiar las creencias y ayudarte a que no afecten tanto tu sistema nervioso y que no amplifiquen la desregulación y las vías de dolor. ¿Okay? Preguntas que se pueden hacer para empezar a indagar un poco en este tema de las creencias. ¿Qué estoy creyendo acerca de este dolor? Por ejemplo, tengo un dolor de espalda. Mi espalda se siente inestable, se siente como que se va a quebrar, como que se va a partir. Profundizar un poco en qué creo yo alrededor de este dolor. Puede ser que tenga miedo a la flexibilidad, puede ser que tenga miedo al movimiento, a quedarme rígida, a no moverme, a no levantarme de la cama, y que eso amplifique el dolor. ¿Sí? ¿Esta creencia es 100% cierta? ¿O un 90, un 80, un 70%? ¿Qué tanto la he llevado a comprobar? ¿De dónde viene esa creencia? ¿Quién me dijo eso? ¿Quién me ayudó a crear esa creencia? ¿Algo que vi? ¿Algo que me dijeron? ¿Algo que escuché? ¿Algo que leí? ¿Cómo sería si mi dolor? ¿Cómo sería mi dolor si esa creencia no estuviera? Analicemos una situación de trabajo, de estrés crónico. Yo creo que mi jefe me va a despedir. Que haga lo que haga o lo que no haga, mi jefe me va a despedir. ¿Qué pasa si yo quito esa creencia? ¿Qué tanto estrés libera en mí? ¿Me va a despedir? ¿Por qué me va a despedir? Y si me despide, ¿qué pasa? Tengo ahorros, me va a dar liquidación. Cuando yo cuestiono eso, ¿qué pasa con mi estrés?
Eso es lo que quiero que noten. Las prácticas de regulación ayudan a recalibrar el sistema nervioso para que yo no interprete automáticamente las sensaciones desagradables como una amenaza. Ese es el fin. El trabajo de la mente y del cuerpo, de nuevo, es un trabajo mente-cuerpo. Trabajo las creencias y trabajo la calma, la seguridad en mi cuerpo con prácticas, van a ayudar a que yo no interprete automáticamente lo que está pasando afuera como una amenaza. Entonces, de nuevo, ¿qué significa eso? Que va a haber menos actividad en áreas como la amígdala, la corteza cingulada anterior y la ínsula. Los dolores de los niveles de dolor van a disminuir, ¿sí? Va a haber menos ansiedad, menos angustia y menos impotencia. ¡Wow! Díganme si no quieren comprarlo. Totalmente vale la pena intentarlo, ¿no? Cuando el dolor persiste, esto siempre es bueno aclararlo, cuando el dolor persiste mucho después de que una lesión se haya sanado, se trata menos de un dolor de daño tisular y más de un sistema de dolor sobreprotector. ¿Qué significa? Personas que después de haber pasado un evento muy traumante, ya accidentes o dolor físico, y que se siguen sintiendo el dolor. Por ejemplo, una paciente se quebró una parte del pie, ¿okay? Pasó todo el proceso, se recuperó, hizo fisioterapia, la enyesaron, el hueso sanó, ¿sí? La lesión desapareció, pero sigue sintiendo el dolor. Mucho tiempo después de que pasó esto, sigue sintiendo el dolor. Ya no estamos hablando de un daño tisular a nivel de tejidos, a nivel de hueso, a nivel de piel, de nervios, sino que estamos hablando de un sistema de dolor sobreprotector. A mí me da miedo volver a quebrarme y volver a pasar por todo el dolor que pasé. ¿Ven cómo se crea una creencia? Me anticipo a algo que quiere protegerme. Es miedo. La cantidad del dolor entonces se genera una relación directa, automática, entre la lesión y el dolor. ¿Qué es lo que yo quiero evitar? Volver a sentir ese dolor, evidentemente. Entonces, la cantidad de dolor que experimentamos va a depender de cosas como el estado de tu sistema nervioso. No es lo mismo que yo esté ansiosa porque ocurrió un asalto en la casa del vecino. Ya eso me genera que mi estado nervioso, mi sistema nervioso esté totalmente alterado. Y vengo y tengo un accidente, todo se dispara. Si tu entorno es seguro o no, y cómo puede afectar tus medios de vivir. Por ejemplo, perder el trabajo para una persona puede afectarlo más en un grado diferente que a otra. Entonces, tenemos que entender que como seres humanos tenemos una aversión muy grande al dolor físico. Nadie quiere que le duela nada. Y ustedes piensen en la última vez que les dolió algo. La cabeza, que le dio migraña, que le dio gripe, que le dio dolor de garganta, que le dio gastritis, lo que sea. Ustedes no quieren volver a pasar por eso, ¿cierto? Mucho menos cuando estamos hablando de dolor emocional o de dolor social. Si alguno aquí ha pasado alguna separación, ustedes no quieren volver a pasar por eso, quieren evitarlo a toda costa. Desarrollamos mecanismos para evitar eso y el cuerpo nos acompaña, ¿no? Que no sean las mejores decisiones ni los mejores mecanismos para lidiar con las situaciones es otra cosa. De nuevo, la felicidad no es la meta. Entonces, esta aversión evidentemente va a desregular mi sistema nervioso y puede ser un factor constante. Así es como el dolor crónico puede ser un síntoma de la desregulación del sistema nervioso. Ahora, en todos los casos, no. Por supuesto, hay casos de casos, ¿sí? Pero si el dolor crónico o los ataques, por ejemplo, los eventos de fibromialgia, por decir un ejemplo, vienen acompañados de ansiedad prolongada, de ira, de agitación, de ansiedad,
de reactividad, de depresión, de apatía, entonces sí puede ser muy probable que el dolor crónico sea una respuesta del sistema nervioso desregulado. O sea, se alimentan entre sí. Entonces, en la medida en la que tú logres atacar o mitigar las respuestas a ese dolor crónico, el dolor va a disminuir. ¿Se me entiende? Entonces ya vimos las partes de las creencias. El otro componente de cómo ir disminuyendo o lidiando con el dolor crónico es la parte cuerpo. Es la parte de reconectar con el cuerpo. Ahora, esta es la parte que generalmente no les gusta. ¿Por qué? Porque es lento, es pausado, y lo que no queremos es inundar o abrumar el sistema con demasiada cantidad, demasiado pronto. Eso es trauma. Esto es ir lento, ir despacio, aprender a leer las señales de tu cuerpo. Muchos, por no decir que la mayoría de nosotros, no sabemos, no conocemos nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que por ejemplo, cuando éramos más jóvenes, pasaban situaciones, o cuando éramos niños, por ejemplo, que no sabíamos qué hacer con todo eso. Les doy ejemplos que de situaciones de niños nos pueden haber atemorizado. Por ejemplo, ruidos en la noche, temblores, desastres naturales, tormentas, que se vaya la luz. Todas esas situaciones, dependiendo de la edad que tengamos en ese entonces, del acompañamiento que tengamos, son cosas aterradoras en ese momento de la edad, ¿no? del desarrollo. Nos inundamos, o sea, sentimos muchas cosas. Pueden pensar en la última vez que sintieron un miedo aterrador. Uno se siente totalmente inundado, se siente abrumado, y por eso nos desconectamos del cuerpo. Porque el cuerpo, lo que estamos sintiendo, a ver, que se vaya la luz, que haya una tormenta, tal vez no amenazan totalmente mi integridad, mi vida, pero lo que estoy sintiendo en mi cuerpo, siento como que me voy a morir, ¿cierto? Ese miedo que te inunda, que se siente incontrolable, me genera, mejor me voy, mejor me desconecto, porque no sé qué hacer con todo eso, ¿sí? Entonces, para recuperar esta conexión con el cuerpo, tenemos que ir despacio. Necesitamos entender, y aquí hay mucho de educación, de investigar, de aprender, de leer, de consumir contenido como este, para entender cómo funcionan los mecanismos de estrés, para entender las respuestas del sistema nervioso, cuando se están bloqueando, y cómo comenzar a sentirlas nuevamente. Pero no en el sentir para morirme, sino en el sentir para identificar qué es lo que estoy sintiendo, qué me está diciendo esto, y tratar de retomar el control entre comillas. Entonces puede parecer para muchos contradictorio. ¿Por qué yo quiero reducir la respuesta al estrés? ¿Por qué quiero sentir todo eso? Al contrario, yo no quiero sentir, porque es necesario para sanar. Queremos estar con eso que sentimos. Queremos sentir nuestro cuerpo. ¿Qué nos está diciendo? ¿Por qué mi cuerpo está detonándose ante esta situación? ¿Qué es lo que está leyendo mi cerebro? Es aprender a decirme una historia diferente para que mi cuerpo reaccione de una forma diferente y que no me genere tantas consecuencias, muchas veces innecesarias. Y permitirles que hagan lo que necesiten hacer en mi cuerpo, ya sea llorar, ya sea enojarme, ya sea frustrarme, expresar eso que me está generando para sacarlo y no dejarlo acumulado en el cuerpo y liberarlo del sistema. Una parte del trabajo más lindo que hago con los pacientes es enseñarles a sentir, qué sienten, porque muchas veces sentimos tantas cosas o acumulamos tanto, reprimimos tanto, que ya perdemos esta capacidad de decir qué es lo que siento o no quiero sentir nada. Somos seres humanos por algo tenemos emociones y sensaciones, por algo tenemos todo el órgano más grande que es la piel, porque nos ayuda como un mensajero,
Y muchas veces ese mensaje no se construyó muy bien. ¿Por qué mi cuerpo reacciona de esta forma ante esta situación? ¿Qué creencia se creó en algún momento? Yo quiero tomar esa información que mi cuerpo me está diciendo para ver si hay que hacer algún ajuste que ayude a que yo no reaccione con miedo ante mi jefe cada vez que me llame a una reunión. Sí, esto es adueñarnos de nuestra vida, de nuestros procesos, de nuestro cuerpo, que suena muy lógico, ¿no? Muy contradictorio. ¿Cómo me voy a adueñar de mi cuerpo? Es que muchas veces estamos en guerra con nuestro propio cuerpo, con lo que siente, con lo que nos dice. Y es como si quisiéramos arrancarnos la capacidad de sentir. No, es aprender a sentir y no tenerle miedo a eso que sentimos. Pero muchas veces en este miedo de sentir complicamos más las cosas y le damos rienda suelta a ese dolor. No, podemos reenseñarnos una forma diferente. Es parte de lo que hago. ¿Sí? Espero que el tema haya quedado claro. Sé que es un tema complejo, sé que es muy amplio. Se lo reduje en 40 minutos. Pero espero que sea de su gusto. Espero que les ayude a ustedes o a alguien que ustedes conozcan. Hay solución para el dolor crónico. Hay solución para muchas de las cosas que vivimos. La cuestión es que tenemos que incomodarnos. Tenemos que estar dispuestos a incomodarnos un poquito para poder cambiar y crear una historia diferente. Si tienen dudas, si tienen preguntas o si esto incluso los motivó a iniciar su propio proceso, escríbanme. Estoy en todas las redes me pueden encontrar. En Facebook, en Instagram, en Threads, en YouTube, donde sea. Me pueden contactar, me pueden escribir, agendamos una cita, una sesión e iniciamos. De nuevo, no es rápido, no hay soluciones mágicas, no hay recetas mágicas, pero de que vale la pena, vale la pena. Nos vemos la próxima semana. Bye.